a la cual le cuesta adaptarse a este presente. ¿Cómo es tu vida, tu religiosidad, Hugo? Yo diría, si tengo que definirla, de búsqueda. Creo que lo religioso es precisamente aquello que por apuntar y tener como meta el absoluto, a pesar que no es una meta que uno pueda ponerla en un punto determinado y por lo tanto de alguna forma y paradójicamente es lo último que está presente en todo. Y por otro lado es precisamente aquello a lo que nunca se llega y por lo tanto que siempre se busca. Y si tuviera que buscar una imagen diría que es lo abierto. O sea, el misterio de Dios es aquello que no permite que nada se vuelva una totalidad. Es como casi la estaca en el deseo del hombre de cerrar y armar casa. Ese peso de lo religioso transita siempre por la duda, ¿no? La riqueza de la fe es la presencia de la duda. La duda es la forma sombría de decir la búsqueda. Digamos, la búsqueda. Puedes decir, mira la luz que encontrás o la sombra de lo que todavía te falta iluminar. Pero el hecho de creer es un don. ¿O es el resultado de la construcción de uno? No, es muy... Digo, creo que es muy intelectual el planteo. Es como en dos personas que se aman, decir hasta dónde ama uno y hasta dónde ama el otro. Creo que sí, digamos, técnicamente es un don de Dios, qué sé yo, pero también uno tiene que abrirse ese don. Digo, es todo un juego que si lo planteas legalmente podés trazar líneas, pero existencialmente es un encuentro que se dio. En algún momento uno se dejó tocar, digo, pero algo hizo uno y algo recibió y en medio de todo eso se armó una relación y esa relación es con Dios en vez de ser con otro ser humano. Y el lugar y el peso de lo religioso en el presente es el mismo que en otras épocas, tiene distinciones, pero ¿la fe tiene el mismo peso que cuando nosotros éramos chicos? No, creo que son las dos cosas. Creo que ahora, por ejemplo, el otro día me preguntaban sobre los casamientos, si se casa más gente, menos que antes, qué sé yo. Por iglesia, sí, ¿no? Yo decía que no, que creía que cuantitativamente menos y cualitativamente más. Claro. Porque antes creer era un hecho sociológico, o sea, uno nacía, lo pasaban por agua, tomaba la comunión y seguía camino, digo, no era algo que uno haya elegido. No estaba asumido, o no necesitaba ser asumido. Pues sí, no sé, no se asumía como que se asume todos los otros roles sociales que en ese tiempo también estaban vigentes. Hoy también, no solo la religión, sino también desde las buenas costumbres a la ética hay que optarlas. Digo, ya nada está servido, por así decirlo. Más bien lo servido es una especie de un caos en el cual uno tiene que decir, de esto tomo un pedacito, de esto el otro. Y la religión también ahora ya no aparece como aquello que es dado y transmitido, sino yo diría como algo que hay que optarlo. Sobre todo porque la legalización y la objetividad del mundo ya no es religiosa, sino en general es en contra de los valores que al menos la religión cristiana y la judía, etcétera, proponen en Occidente. Parecería ser que el hombre que buscaba antes la seguridad en la relación con el más allá, hoy la vuelve concreta en la acumulación de bienes. Claro. Digo, sí, lo que pasa es que si antes buscaba una seguridad, etcétera, eso no era religión. Yo creo que la religión es precisamente el estado de cuestionamiento de la realidad. O sea, creo que lo he dicho en algún libro, que para mí Dios es la pregunta sobre la existencia y no la respuesta. O sea, la respuesta y haber pensado que Dios es la respuesta sobre la vida es la domesticación que hicimos de Dios, pero no el Dios que genera novedad constantemente. O sea, si yo convierto esa inquietud de trascendencia, esa religiosidad, en un hecho inalterable, le saco el componente de la duda y la pelea cotidiana, lo convierto en una cosa no religiosa. Claro, la pongo en digo, es un consuelo existencial que puede haber servido para que al menos no nos matemos tan como lo hacemos ahora, digamos, para haya servido como una buena conducta, como una forma de legalizar y normar la realidad.
Pero Dios es otra cosa, Dios es precisamente una apuesta, un abismo, yo diría una inseguridad en el buen sentido, aquello que desmiente todas las seguridades que nosotros nos creamos para olvidarnos de la inseguridad última o seguridad definitiva, que es que vamos a morir. ¿Vos estuviste en la India? Sí. Porque yo hice un viaje ahora en febrero y me encontré con que me pareció que la religión ocupaba en esa civilización un lugar que llevaba el quietismo. Digamos que el hecho de la presencia de la idea de la reencarnación dejaba a esa sociedad sin deseo y sin pelea, la dejaba muy estancada, ¿no? Me pareció que era, nunca uno aceptó aquella historia marxista de que la religión era el opio de los pueblos, porque no lo era. Lo que el opio de los pueblos es la falta de sentido para vivir, no la religión. Pero me pareció que en esa civilización jugaba un lugar negativo, ocupaba un lugar... Yo no sé si en la India qué prevalece, si es que primero tuvieron esas vivencias, hicieron una religión a imagen de eso, o al revés, o la religión sometió a eso. Lo real es que la religión responde a lo que ellos viven. Yo cuando fui a Europa la vez primera, hace muchos años, creo que descubrí el sentido de la historia. En Latinoamérica descubrí el sentido de la raíz, y en India tuve la sensación de descubrir lo que es el destino, esa idea de que hay algo muy denso y que vos, y ya está, que naciste bajo esa ley, morís bajo esa ley. Yo creo que ahí lo que entendés es Occidente como posibilidad. Ahí te das cuenta que en Oriente no hay posibilidad. Porque hay un fatalismo que impide esa... Fatalismo, sí, fatalismo para empezar, que estés desnutrido y todas las mañanas tengas que organizar cómo llegar hasta las 10 de la mañana y de las 10 a las 12. Digo, no hay fisura para el proyecto y por lo tanto para el cambio. A mí me pareció, yo lo viví como un golpe importante, me pareció que era una sociedad donde las clases altas, los brahmanes, marginaban a los parias, y que el resultado era la destrucción de ambos sectores. O sea, era tal la cantidad de parias que rodeaban a esos brahmanes que los dos sectores quedaban como frustrados. Y la religión ocupaba el lugar de consuelo en una sociedad que no podía resolver la necesidad del hombre de crecer. Yo no digo la idea del progreso, que está un poco muerta, pero la idea de la pelea por algo. No hay ambición, no hay deseo, ¿no? Sí, bueno, sí, yo llamo deseo al proyecto por ahí. No hay posibilidad, porque digamos el nivel de necesidad es tal que no puede haber deseo cuando no está satisfecha la mínima necesidad. O sea, la necesidad es el plus el deseo es el plus de la necesidad, y ahí todavía viven bajo la franja de la necesidad. Bajo esa franja la posibilidad de pensar o de luchar por otra cosa, claro, quedan luchando por eso. Vivir es el objetivo de ellos, sobrevivir. Claro, la vida es. No pueden generar una historia, porque tienen que toda la energía ponerla en vivir. Ahora, hay una idealización que Occidente construye sobre el pensamiento hindú y... Sí, como tienen ellos una idealización de nosotros. Que acá somos bárbaros porque tenemos posibilidades, etcétera, etcétera. Creo que siempre es la otra mitad del deseo. Pero también ellos tienen una idealización de nosotros. Sí, sí, a mí me dolía la nuestra, ¿no? Sí, digamos, sí. La de ellos no estaba presente, pero me parecía que había uno consumido una imagen de la India que al palparla era otra cosa. No, claro, la vivencia es otra. Pero nosotros recibimos también un paquete for export, ¿viste? ¿Qué vendería acá de la India? Y que son diferentes a nosotros. Y en vez de desnutridos los vemos pacifistas, y etcétera. Sí. Ese pacifismo no es un lugar de la sabiduría, o sea, es una carencia de voluntad de pelear. Además, digo, si hay algo que te llevas de la India es el dolor. Nosotros, yo fui con 2 amigos y a los 15 días nos sentamos y nos planteamos, estuvimos 3 meses y pico, si teníamos derecho a quedarnos. ¿Qué era eso de estar corroborando el sufrimiento de los demás? Porque uno se va después. Hay un primer momento que es el asombro, pero cuando el asombro se te empieza a agotar, la posibilidad de relacionarse con ese cotidiano tan atroz es lo que vos terminás cuestionando. Claro. ¿Estuviste en Calcuta? Sí, hicimos todo el Ganges, de Rishikesh a Calcuta.
Rishikesh es como otra cosa, ¿no? Sí, pero también, digo, yo en Rishikesh fui a lo último, yo que había estado en monasterios hindúes en Estados Unidos, conocí a Rishikesh como pensé que iba a ser Luis Rishikesh es por sport. Digo, una semana costaba $400, $400 un año de subsistencia en la India. Digo, todo eso se lo tragó también medio la miseria y medio Occidente. La idea de tener un espacio más santo que el resto, la idea de tantos ashram o lugares de meditación, la idea de tanta gente, de tantos renunciantes, en principio a uno le asombraba y después yo me encontré con lo mismo que vos decís, ¿no? Era como una ciudad religiosa donde esa religiosidad había terminado rodeada de consumo, se consumía eso. No, es otra Roma, donde también Roma, digamos, nadie que vaya a Roma creo que va a tener una experiencia espiritual, tener una experiencia artística y una experiencia burocrática, pero digamos, está lejos de ser un lugar que por ahí si uno va así puede tocar algo, sí. Pero en Roma no pasa nada. Bueno, y en esos lugares sagrados oficiales, que ¿viste? Para empezar que nos vemos todos los turistas uno al otro. Y el brahman te convence que saques foto porque así le das limosna después. La sacralización de esos espacios termina con la religiosidad de los mismos, los burocratiza en alguna medida. Bueno, yo diría que la religiosidad termina con lo sagrado. Digo, para mí lo religioso es lo codificado del acontecimiento de lo sagrado. Digo, la recuperación que necesitamos es de lo sagrado. Y recién en lo sagrado se puede dar lo divino. Porque así, digo, como todo es tomado por otra forma, por un funcionamiento, por una operatividad, por una racionalidad, también la iglesia está dentro de eso. Y dentro de la iglesia también se dan los espacios alternativos, que en la tradición siempre fue la mística. Yo vuelvo al tema, me pareció que cuando me encontré con el budismo vi cosas distintas, más sólidas. Mucho más estético. Mucho más estético. Sí, sí. Es decir, yo me quedaba con la imagen de que todo el hinduismo tenía cierta cercanía al fetichismo y a ese fatalismo que lo cerraba como una religión en la cual me era imposible involucrarme. Y en el budismo la situación era distinta. Sí, además digo, no, uno experimenta el budismo en otra contextura social también. Yo creo que el budismo en India sería tan atroz como cualquier cosa. Porque lo que prevalece en India es que es una montaña de gente. Y encima todos, la gran parte muertos de hambre. Digo, y eso es tan fuerte que todo lo demás uno lo ve como en ese marco. Ves, el budismo ya está dado en países donde por lo menos hay espacio, hay proporcionalidad de gente, hay otra historia. Sí, no es una comparación triste, pero uno se encuentra con una idea de la miseria que es absolutamente más atroz que la nuestra. El mendigo deja de ser una excepción para convertirse casi en la mayoría de la sociedad. Es una sociedad donde mayoritariamente son mendicantes, ¿no? Eso. En fin, la experiencia de la India es una experiencia que uno reivindica por haberla hecho, pero que a mí me dejó un cierto sabor amargo de una civilización que no era capaz de forjarse su propio destino, no era capaz de salir de esa contradicción donde la vida humana carece de valor, ¿no? El no valor del humano está presente siempre. Yendo a un tema que nos toca un poco más ahora, ¿no? Yo te decía hoy que había leído un hermoso artículo sobre Octavio Paz de Vargas Llosa y me parecía que el debate al que uno le quedaba la imagen era que Octavio Paz fue el pensador y Vargas Llosa hizo ciertas concesiones de un intelectual a todo un sistema de valores de la sociedad, no solo por ser candidato a presidente, sino por utilizar una cantidad de manejos del éxito o del exitismo que lo alejaban de lo intelectual. Eso del adentro y del afuera, ¿no? Del para sistema. Mí, sí, digo, Vargas Llosa es un tipo dentro del sistema que sabe cuáles pasos hay que seguir para tener determinados premios, sabe que se tiene que hacer ciudadano español para entrar en la Real Academia Española, que ahora sabe que tiene que estar en Berlín.
Digo, es muy claro ver la carrera de él. Para mí es un personaje de la cultura, y yo separo lo cultural de lo creativo. Lo creativo es así como separaba la religión de lo místico. Sí. Yo diría que por un lado está lo creativo y después la posibilidad de que eso sea absorbido por el sistema, que es el sistema cultural. Que se habla García de Márquez se mantendría mucho más en lo creativo. Tiene menos renuncia. Lo que pasa es que García Márquez es tan genial como que no sé si tiene medio renuncia, por ahí uno simpatiza más con las opciones que él hace, pero creo que también está dentro del sistema. Lo que pasa es que él es muy genial y su creatividad como que rompe. Digo, nunca va a poder ser encerrado del todo en nada porque destila tanto creatividad de él. Hay un nivel de talento que implica una libertad sobre las formas. Esto Claro, es lo que estás... Hay una libertad o una cantidad, por así decirlo, una calidad de talento que, aunque esté dentro de un sistema, lo desborda. En vez hay otro, o sea, el sistema siempre es la domesticación de lo diferente. Y lo diferente, a una literatura se lo hace bestseller, a una obra de arte se la pone en la página de cotizaciones, etcétera. Siempre se va fagocitando el sistema a lo creativo, que sería lo que en última instancia trata de modificar lo dado. El problema es cuando el sistema sustituye a lo creativo por una formalidad que el sistema requiere. Claro, Digamos, o sea, lo que sería la producción cultural. Claro, el sistema no soporta al filósofo en serio, claro, e inventa su filósofo lai, claro, que es el que presenta como el pensador. Claro, digo, en el Antiguo Testamento estaba clarísimo, estaban lo que se llama profeta de corte, que era lo que le decían que siempre, claro, iba a tener suerte. Bueno, digo, en la política pasa lo mismo. Están los amigos del presidente que le dicen, no, está todo bien. Y cuando aparece el disidente tiene que ser o fagocitado en el sistema del conformismo o separado porque se lo llama disidente. Es otra idea entonces. Y en la creatividad lo mismo, digo, el creativo es aquel que precisamente genera novedad. Y el sistema es donde no tiene que aparecer la novedad porque ya está lo dado. Ahora, Hugo, en los últimos 30 años parecería que en lugar de esa disidencia y de la polémica se ha ido achicando en la misma medida en que se fue achicando el espacio de la lectura y ganando el espacio de la imagen. Hoy, cuando yo te digo el filósofo que hoy recupera nuestra sociedad, no es el filósofo que la Facultad de Filosofía y Letras reconoce como el pensador. A ese pensamiento no lo soporta, porque ese pensamiento va en contra del sistema. Yo te decía, el filósofo que vos ves en los medios es un filósofo achicado al espacio que la sociedad soporta o que el medio soporta. Sí, pero yo lo que no tengo claro, si es así, o lo que se está achicando es eso que nosotros llamamos el sistema y la sociedad. Y por abajo de todo eso, o sea, quien no venga nunca a sentarse acá porque no lo conocemos, está generándose toda otra sociedad. O sea, toma una imagen, ¿qué se achica? ¿La productividad? O lo que se achica es que dentro de poco va a quedar Soldati de un lado y Macri de otro, y uno le vende al otro porque el otro es el último que tiene la plata para comprar. Y cada uno de ellos por abajo siguió la vida. Siguió la vida. Yo no sé si lo que se está achicando no somos nosotros, que cada vez somos menos, porque nos estamos achicando, pero abajo sigue todo lo otro. Y hay gente que está pensando y gente que está creando, etcétera. Simplemente que no está integrada. Pero, claro, vos planteás, puede haber una realidad que uno desconoce donde transite la riqueza, claro, que uno dice que hoy no está. Claro, claro. No está entre nosotros, pero no quiere decir que no esté. Nosotros somos ahora los dueños de los símbolos, digamos. Y llamamos realidad lo que manejamos nosotros. Sí. Bueno, pero aún en eso, cuando vos tomás algunos espacios, yo te digo, el peso del pensador en la sociedad argentina. La muerte de Octavio Paz es la muerte de los últimos grandes pensadores de América Latina. De otra época. De otra época. Sí. Por empezar, donde sabían de todo. Por empezar, sabían de todo, se apasionaban por todo, se entregaban por todo. Y el debate de él era un debate de una absoluta realidad. Además, no, por empezar, lo que no hay ahora es, por empezar, no hay pasión. No hay pasión. Por el teatro de las ideas.
O sea, no hay pasión por ese mundo. Yo a veces cuando miro mi biblioteca, yo a veces me digo, qué loco, yo estoy conectando, onda, como internet, mi cabeza con todos estos tipos que escribieron estos libros, y para mí esa sensación de que yo estoy en un río de ideas que vienen y yo mando mi libro en ese... Todo eso me parece un teatro, una cosa maravillosa. Creo que esa idea de la idea se perdió. Y también se perdió la pasión. Ahora, en esa idea de la idea a la que vos te referís, hay un disfrutar de la vida humana, una riqueza de ese momento, que tiene mucha más solidez y que es muy difícil transmitir, por ejemplo, a nuestros hijos. Esa idea de que uno se encuentra en la lectura con momentos apasionantes, esa idea no es transmisible, tanto no es heredada que se ha devaluado el libro. O sea, el bestseller es un libro podrido. Es normalmente un libro que si vos lo agarrás no lo puede leer nadie. Porque el bestseller está construido sobre el momento de la imagen. Entonces el bestseller carece de pensamiento. Sustituye el pensamiento por el chusmerío. Entonces, lo mismo que el debate. El debate de ideas en serio. El debate está sustituido por el vertedero de ideas. O sea, cada uno viene y larga lo propio y después ya se termina el tiempo, porque además el debate queda ahora resumido a lo televisivo. Digo, ¿quién va a una mesa donde se debata algún tema? Digo, a mí que me interesa muchísimo no voy, porque me parece aburrido, porque ya incorporamos otra velocidad, otro sistema, otra imagen, etcétera. ¿Para qué voy a ver un tipo que ni le veo la cara si lo puedo ver en primer plano en la pantalla? Pero en la pantalla está el precio del tiempo, etcétera, etcétera, y de cada más cada uno va a vender un poco su propia idea a ver si alguien se la compra. Pero no hay el generar una novedad, que sería lo propio del debate. Dos tipos que generan una tercera verdad. Hay un montón de gente que larga sus propias verdades y no hay tiempo para... O sea, el primer tiempo siempre es pelearse y después cuando llegaría el de generar algo nuevo se termina el programa. Y parecería que la incapacidad de aceptar la debilidad del propio pensamiento e incorporar la riqueza del pensamiento ajeno es el gran valor del debate. Si el debate no pasa por ser capaz de asumir errores e incorporar virtudes ajenas, el debate es inexistente. Bueno, eso no es el debate, esa es la vida. Esa es la vida, bueno, claro. Pero está en la cerrazón, que están los dueños de verdades chiquitas, y esas verdades se imponen, y bueno, uno es raro que puedas elegir en las noticias cotidianas pensamientos de la riqueza de lo que hoy yo decía, por más que uno le tenga cierta defensa o cierto producto a Vargas Llosa, su imagen de Octavio Paz era una imagen muy rica. Vos podés decir, él se dio a muchas cosas, porque no tiene el talento de García Márquez, ni tampoco tenía la riqueza de pensamiento y debate de Octavio Paz. Vargas Llosa es otra cosa, pero mantiene un nivel de juego que en la Argentina mantienen pocos, ¿no? Yo creo que otro problema del debate es que el debate está dominado por aquellos que tienen el poder, que en este momento es el económico y el político, y que son los que ocupan el espacio. Y es rarísimo poder estar en un lugar donde podés abrir un espacio de otra cosa que no sea de aquello que es lo cotidiano y urgente. O sea, creo que la pérdida de nuestra cultura por antonomasia, que lo podés buscar de 20.000 lugares, es la pérdida de la gratuidad. O sea, lo que llamamos la cultura, o estos libros de poesía o lo que quieras, para mí queda plasmado magníficamente cuando empieza lo que en arte era el ready-made, el objeto. ¿Qué hacía Picasso? Agarraba un manubrio, el asiento, lo ponía así y aparecía una cabra. ¿Y qué había hecho? Había sacado del espacio de lo útil, lo había puesto en el espacio de lo gratuito y aparecía el arte. Lo que faltó ahora es el espacio de lo gratuito. Lo que falta es también... Donde puede aparecer lo mismo, pero desde otro lugar. Pero hoy hay una devaluación de lo gratuito. Está la sobrevaloración de lo rentable. ¿No? A mí me pasó hace un tiempito donde una señora
presente su hijo, me decía, este tonto quiere estudiar filosofía. Yo le pido que estudie, bueno, computación inglés, digamos, la cosa de contabilidad, computación inglés. Y en el fondo yo le decía, bueno, mira, son tantos los que dicen lo tuyo que van a ser tan pocos los que estudian filosofía que los filósofos van a ser multimillonarios. Rentable. Por la escasez. Sí, sí, sí. Pero hay como un desprecio al pensamiento, al arte, y aquellos que nacieron con la capacidad y el don de dedicarse a eso, la sociedad parece que los quiere reducir a otra cosa inferior. Entonces, me parece que pierde lo mejor de su riqueza, porque si ese pensamiento no es respetado, ¿dónde va la sociedad? Una sociedad de contadores. Esto que yo insisto en que el filósofo se degradó en contador. El lugar que antes tenía el pensador, hoy lo tiene el contador, el economista. Sí, sí. Entonces, eso que vos decís de lo gratuito tiene que volver a partir de la recuperación del valor de la gratuidad en el arte, en el pensamiento, tiene en lo que humano. abrirse un espacio de nuevo para eso, porque la sociedad lo que pasa es que está en guerra. Digo, así como decía la imagen esta, que el último que quede, porque viste que como cada vez hay más desocupados, etcétera. Entonces, ¿para quién se va a fabricar? Y esta imagen de que Soldati le va a vender a Macri son los últimos dos. Entre ellos se van a comerciar. Claro, porque viste, todo lo demás va cayendo. Y entonces, como no caen, no trabajan, no compran lo que ellos producen, digamos. Ese sería. Lo que pasa es que estamos en guerra en esto de que todos sabemos de que esto se va a pique. Pero se trata de quién va a ser el último que quede en la última punta del Titanic. Entonces no importa que no haya filósofos, porque ahora estamos urgentes, digo, sabemos que pasa por ahí también la vida, pero estamos ocupados en la necesidad. Y es como una sociedad que está alargada a ver, bueno, ya sabemos que estamos mal y esto y lo otro, pero que igual hay que seguir funcionando, porque por ahí todavía logramos estar entre los últimos. Y en algún momento el rico tuvo un deseo de trascendencia que lo convirtió en mecenas. Y el mecenazgo es un poco uno de los grandes espacios del arte. Hoy eso no sé. No, hoy quedan las fundaciones, que en general son unas estafas que uno aprecia de todas maneras, como al menos participa en algo de esa estafa, y en las generales le sacan a uno. Pero digo, no existe la idea del mecenazgo, que realmente era la idea de reconocer el talento del otro y poner mi trabajo al servicio de lo que yo no tengo. Pero ahora eso... Había como dos voluntades que se ha visto mucho. Yo estudié en un colegio que estaba donado por una rica que había hecho eso. O sea, trascendía por el bien que hacía poniendo un colegio o por el bien que hacía desarrollando un artista. Sí. Hoy, digamos que ponen algún caballo de carrera o alguna novia hermosa. Son las dos mecenazgos en los que ellos... Digamos, pero no son capaces de trascender en una exterioridad a ellos. El afuera a ellos no existe. Claro, no existe la idea de trascendencia. Existe la idea de operatividad. ¿Viste? Lo trascendente es lo inmediato próximo del mismo cálculo. Digo, la trascendencia sería de nuevo un salto hacia otra cosa. Sería la capacidad de ver la momentaneidad del triunfo de su ambición. Sí, sería ver eso y hacer algo acorde, porque verlo no alcanza. Esta idea del rico que no termina, digamos, el tope del rico no es la cantidad, es infinita. No, claro. Y nunca es capaz de salir de la acumulación para ingresar a un espacio distinto. Que yo decía el mecenazgo, como decirte, bueno, este señor llegó a rico y en ese momento se le ocurrió ocuparse de otras cosas. Yo lo que creo es que hay una proporción donde primero uno entra y después uno ya es manejado. Y que eso pasa desde los objetos que es una al alienación. dinero. Claro, todos creemos que podemos controlar las cosas, ¿viste? Pero lo que tenemos que reconocer es cuál es, qué contiene aquello que queremos. ¿Viste? Cuando vos te casás, tenés que tener claro que te casás también con tu suegra y las hermanas de tu mujer y todo eso. Y cuando querés guita, también. Y cuando querés un departamento, tenés que saber las expensas, Digo, y nosotros lo que no tenemos, siempre pensamos la omnipotencia de que, bueno, vamos a hacer plata y después, no, después de tal cantidad, vos ya tenés que servir vos a la plata, ¿no? La plata ya no es no es para vos sos para eso. Y así se da tanto hasta dónde me meto en el poder, hasta dónde me meto en los medios, hasta dónde soy una persona pública. Lo que tenés que tener claro es eso.
después ya sos chupado por eso, porque hay una proporción donde ya no es humana de todo eso. Entonces el ser humano pasa a ser una gota en ese océano. Esto no está presente casi nunca. Lo que vos estás diciendo es la ejecución de la ambición normalmente termina en la construcción de una nueva prisión. Claro. O sea, la carencia es una prisión. Claro. Pero la posesión es otra prisión Totalmente, distinta. totalmente. Y uno ve los carenciados que dicen, bueno, yo no soy feliz o no me realizo porque no tengo esto. Y ve el otro, que es el que lo logró, mucho menos en cantidad, que no se realiza porque quedó prisionero de ese mecanismo de seguir compitiendo hasta el final. Digamos que siempre le falta... Sí, en el fondo los dos son prisioneros de lo mismo. Digamos, el rico, por así decirlo, es prisionero de creer que lo que tiene es algo. Y el pobre es prisionero de creer que lo que tiene el rico es algo también. Yo por eso te daba lo de la India, porque a mí me dio la imagen, un poco semejante a esta, de que los brahmanes habían estropeado la vida de los parias, sí, pero los parias se habían reproducido en tal cantidad que habían arruinado la vida de los brahmanes. Me parecía que era una sociedad congelada en un empate entre dos sectores donde todos la perdían. dialéctica amo esclavo de Hegel. Exactamente. Que si el amo no reconoce como ser humano al esclavo, no tiene ningún ser humano que lo reconozca él como amo. Dialéctica que en un momento siempre recuerdo que en Los Condenados de la Tierra de Fanon, Sartre dice, justificando la violencia, que el esclavo que mataba al amo producía dos muertes, mataba a su amo y al esclavo que había en él. Esta era la gran justificación de la violencia. Hacía un asesino. Claro. Justificación que, bueno, bueno, sí. Sartre era Sartre, fue lo que fue, y, digamos, uno quedó más prendido con otras cosas que no eran de él, pero... Con Camus, que era un humanista. Claro. Yo digo, el triunfo de Camus, después de tanto tiempo, te muestra claramente que él no era el que se dejaba llevar por el pensamiento. Y en esto Octavio Paz tiene la misma relación en el sentido de un hombre que viviendo este siglo nunca fue marxista. Nunca, por eso lo metieron en la cosa de lo retrógrado. Y no era retrógrado. Era un tipo de mucha riqueza. Su no aceptación del marxismo es un poco... Sí, ver en su tiempo lo que nosotros vemos ahora. Claro, y además, ahora que estaba haciendo memoria, Octavio Paz tiene una charla con Sartre y lo que él plantea que lo ve superficial en su pensamiento. Bueno, yo no creo que sea tan así, pero tampoco es difícil tomar desde acá, desde esos dos personajes, la trascendencia. Pero me parece que lo que queda de Octavio Paz es la riqueza del debate, la reivindicación de la lucha por la idea, ¿no? Sí, y además un debate que él siempre lo hizo, a mí me interesó desde un lenguaje, yo diría, mítico, poético. Sí, claro. Es para mí que él haya conservado eso mexicano, por así decirlo, en un debate iluminista, eso fue la gran riqueza de él, que nunca quedó sumido a un discurso iluminista donde no se diferenciaba a nadie. Él siempre lo hacía desde una raíz. Yo me acuerdo, porque en algún momento fui a buscar su opinión sobre la droga, ¿no? Y él decía que la droga era Oriente, porque tanto en la Bacanal platónica como en la Última Cena, digamos, el alcohol tenía que ver con el grupo, la droga tenía que ver con la soledad, y la soledad no era occidente, decía él, era oriental en este. Y es siempre esa búsqueda de una imagen que cerraba con poesía, ¿no? Sí. Y que criticaba de un lugar mucho más rico. Ahora, cuando vos y yo decimos esto es el sistema, ¿el sistema fue siempre así o tuvo momentos en que fue capaz de incorporar más lo humano que en el presente? ¿Fue menos deshumanizador que hoy? No, creo, según pareciera, que en este momento es uno de los que vivimos, uno de los grandes momentos de deshumanización. En uno de mis poemas yo hablo de la humanidad como una raza en retirada. Creo que este funcionamiento, esta racionalidad operativa, etcétera, por empezar, el invento de la historia como predominio del tiempo sobre el espacio es moderno. Es moderno. Y eso trajo el desarraigo. Y el desarraigo es la pérdida de la pertenencia del hombre, sea un dios, sea la naturaleza, sea algo. Y ahora estamos como arrojados y además
creo que vivimos una época de mucho miedo, de donde la inseguridad nos hace temer desde el tipo que camina, los pasos que escuchamos atrás en la calle, hasta la pérdida del trabajo, hasta que puede volar el planeta. Yo creo que vivimos una época de terror, quizás comparada cuando en el medioevo predominaba el tema del juicio final. Esa famosa imagen de Dudero con el demonio de un lado y la muerte del otro, que el gran temor era qué va a pasar con mi alma. Ahora es qué va a pasar hoy conmigo, con mi cuerpo. Y creo que eso es una deshumanización muy grande, el hecho que la relación casi normal ahora sea primero la precaución y después la posibilidad de que haya una relación a través de ese sea, miedo. toda relación se inaugura desde una defensiva. Sí, desde una defensiva. Y desde que el otro es otro. O sea, y además digo, la idea de individualidad, de individuo como un ser autosuficiente. Sí, la idea de la soledad, la cantidad de solitarios que transitan. Claro, eso ya es una idea muy deshumana, porque lo humano es un género, no es un individuo. No hablamos de hombre, sino de humanidad. Cuando hablamos de humanidad es un componente de algo que participamos de una memoria y de un anhelo. Y hoy sabemos que no hay ningún gran narración que nos represente como humanidad. Que nos incorpore, que nos involucre. Hoy no tenemos dónde subirnos en algo grupal, por así decirlo. Salvo los pequeños grupitos que nos reunimos a charlar de esto, del otro, a hacer yoga o esto. Pero digamos, se acabó aquello que nos hacía una humanidad, una narración en común, que nos contemos y seamos partes. Los últimos grandes momentos de esa humanidad fueron los de la política, quizás la época setentista, como incorporando a todos en el sueño, pero a posteriori... La época de la utopía. Yo digo que ahora vivimos el trauma de la utopía. Como esa utopía fracasó, ahora le tenemos miedo a la utopía. Y somos incapaces de generar otra utopía porque creemos, y tenemos todavía metido, que el contenido de la utopía era el contenido político de los 60 y los 70. Mientras que ahora lo que necesitamos es generar una utopía humana. Tenemos que recuperar lo humano. Pero todavía tenemos el trauma de una política que terminó con medio mundo enterrado. Y ese medio mundo enterrado, en rigor, esos 20 o 30 mil individuos, eran la expresión en nuestra generación del romanticismo. La más fuerte expresión del romanticismo. Claro, sí. Si vos tomás a una generación, que una generación en la actividad no son tantas decenas de individuos, le cortás o masacrás su ala romántica, terminás en la expresión de un exceso de pragmatismo, claro, que es un poco lo que nos sucede. Algunos individuos no hubieran llegado donde llegaron si no hubiera sido porque murieron los otros. Además, no te olvides unas cosas, que ahora estamos viviendo una utopía, la de los otros. Lo que pensaron que el pragmatismo y el economicismo era lo que tenía que dominar. O sea, se llamaba liberalismo, no, que era una palabra lindísima, digamos, todo libre. Pero después terminó siendo un sistema económico. Pero eso es la utopía de los otros, la que de alguna forma nosotros perdimos, aunque sea afectivamente, digamos. Pero ganó otra utopía. No es que se pueda estar afuera de la utopía. Utopía que en nuestra juventud, sin ser agresivo, el pensamiento de los caballos, de los economistas que iban a Harvard, de los pro-yanquis, claro, de los pro-ingleses, ese pensamiento era inexistente. Además era vergonzante, en sí mismo estaba encarnado como vergonzante. Existía la palabra, yo me acuerdo que decía, sos un materialista. La verdad es que era una cosa mala. Una acusación hoy si te dicen, burócrata. Hoy el equivalente te dirían, sos un alienado, porque si hablas de poesía. Pero, o sea, ahí te das cuenta quién es el dueño ahora de la descalificación. Claro. La descalificación es el espíritu. Decir materialista en la época del 70 era terrible. Claro. Ves, ahora es lo demonizarlo, óptimo, y después están los otros, los alienados que no se integran, que no entienden el sistema, que no se integran. Sí, hoy te dicen, qué sé yo, romántico, y es como arruinarte la vida. Claro. En una sociedad donde el pragmatismo abarca todo, ¿no? Tu suegra te dice romántico y es que no piensa que no vas a trabajar temprano. No sé. Pero yo digo, en este sentido, lo que es difícil recuperar son los espacios de un debate, desde lo religioso o desde lo cultural.
porque lo político está como vedado en cuanto a política de poder. Si no tiene su cuota de romanticismo y de imposible, muerta la idea del progreso, la política es un espacio para... No, la política, digo, es algo que ahora se padece. Se soporta. Se soporta, porque, viste, y como mucho se lo entrega. Bueno, que se arreglen ellos, que se maten, viste, lo único que te queda es mirar por televisión cómo se matan entre ellos. Pero, digo, no es nada, yo creo que no, salvo alguien que quiera meterse ahí para dominar, yo creo que nadie le suscita algo humano el decir me voy a meter en política. Por eso aparecen las organizaciones no gubernamentales, aparecen todo formas paralelas de servicio, solidaridad, todo aquello que se suponía que alguna vez fue el deseo político, antes que la política se vuelva una cosa desacreditada. Lo que pasa es que es la lucha por la ambición del que ejerce ese cargo, claro. No es la lucha por el deseo de construir una sociedad distinta. El objetivo de la sociedad no está presente. No, para nada, no. Y este gran tema de la ética, yo siento que hay carencia de ética, pero siento que se plantea el debate de la ética desde el resentimiento de los que acusan y la soberbia de los que se defienden, y que por ninguno de esos dos lugares transita la ética, que la ética es otra cosa, ¿no? Sí. Yo creo que el problema de la ética que es el problema de necesitamos una nueva fundamentación de la ética. Sí. Porque el problema hoy en día no es la ética, sino ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser ético? El problema es ese, si tu hijo te dice ¿por qué no tengo que robar? ¿Qué le decís? ¿Dios no quiere? Te decís, ¿qué Dios? Si el cura roba. Si le decís, qué sé yo, o sea, no porque la razón humana parte de no hagas al otro que tu acto se vuelve universal, te va a decir papá. Digo, el hecho es en qué fundamentamos ahora una ética, o sea, en qué nos ponemos de acuerdo para decir que no hay que matar. Ese es el gran problema. Hemos perdido lo que hablábamos antes, una narración que nos cuente a todo. Hemos perdido algo que esté más allá de nosotros y que en lo cual todos podamos converger. Porque lo que hubo hasta ahora fue un contrato social, que ahora ya nos damos cuenta que ni la democracia, ni la justicia, etcétera, son capaces de hacer que se cumpla. O sea, aceptado el individualismo, claro, y la ley de la competencia, armar una ética entre este individuo que solo se intenta resolver sus problemas y la ambición no da nada. No da nada, se ponen leyes, se violan, digo, todo eso. No las violen mucho, violan las menos. Claro, eso que llamamos corrupción, o sea, el sistema está corrupto. El contrato social no se cumple. Entonces se trata de cómo haces para que no te pesquen, todo. Pero el discurso de la antiética también es un discurso corrupto. Claro, pero la ética siempre fue lo tercero. No fue la suma de vos y yo, sino que vos y yo nos pusimos de acuerdo porque ambos reconocíamos algo. Que estaba fuera nuestro y que aceptábamos que nos regía. Y nos abarcaba. Y ahora lo que no tenemos es eso otro, porque volvemos, todo es dentro de un sistema. Y necesitamos una alteridad capaz de juzgar al sistema. Y el sistema ahora se encarga de fagocitar toda alteridad. Yo te comentaba hace un rato, cuando ahora estuve en España, que el mercado común europeo saca una regularización, por lo cual las hostias que van a ser usadas en la misa para consagrar y que los cristianos al menos creemos que después se vuelve el cuerpo de Cristo, tienen que traer fecha de vencimiento, porque para el mercado es algo que se come, por lo tanto es un alimento y entra dentro de la regularidad de todo alimento. O sea, y el problema es eso, que ya todo está dentro de un solo discurso. Y ese discurso además no tiene ética, porque no es el tema de ese discurso. Como el discurso de la ciencia no es el tema del espíritu, o el de la astrología no es el... O sea que el campo de lo religioso fue vulnerado... No, ya fue incorporado bajo otra religión mucho más global, dentro de la cual ya quedó lo religioso. Y lo religioso tiene que darle explicaciones al otro discurso ahora. Y por eso, y no va a haber ética hasta que no haya otro lugar desde el cual juzgarnos. En eso los hindúes, en
la madre Ganga, tiran las cenizas y nadan, y mezclan las dos cosas porque como el río es Dios, el río no tiene contaminación. Y yo creo que esa fe los hace invulnerables a todo eso, ¿no? Digamos, es la negación de esto que vos planteás, la fecha de vencimiento para la hostia. Sí. Pero, un poco cerrando este tema de la ética, la construcción de una ética tendría que partir de la búsqueda de elementos comunes en la sociedad. No puede ser el resultado de esta guerra o de esta lucha agresiva. No, esta lucha agresiva no tiene ética porque no es tema. Pero yo creo que tiene que partir de la recuperación de algo que perdimos. Porque toda la experiencia de la ética, más o menos de la tradición, de la ética y de tantas otras cosas, es algo que, bajo la palabra revelación, inspiración en la escritura, siempre se hablaba de algo que se recibe y nosotros no concebimos nada fuera de lo que nosotros ponemos. Y lo que nosotros ponemos está dando muy mal resultado. Es de nuevo, cómo abrir un espacio y donde hay espacio se puede recibir otra cosa. O sea, solamente donde hay un horizonte se puede proyectar una utopía. Vos estás planteando que es necesario recuperar una voluntad de trascendencia. Yo diría una voluntad de humanidad, porque el humano siempre se experimentó a sí mismo como recepción, por empezar, de su propia vida. Y después van a salir las cosas, porque si no las vamos a seguir proyectando desde nosotros, sí, con nuestra voluntad de poder y dentro del sistema. Como esos cursos que hay ahora que lo dan a las empresas sobre ética porque parece que ser ético es más redituable. Claro, si no generamos esas cosas. O ser religiosa me siento mejor, porque voy porque me siento bien, me gusta ir a misa. Lo que somos incapaces es de recibir, porque no tenemos ese espacio de gratuidad abierta donde aparecen novedades y estamos siempre repitiendo o cerrando cada vez más la red del sistema, que ya quiere decir cuándo la hostia deja de ser cuerpo de Cristo para ser pudredumbre de material. Al margen de todo este debate, o en todo este debate, está presente el optimismo que Hugo Mujica y yo tenemos, porque esto simplemente implica el deseo de recuperar desde la pelea, la discusión, el debate, la voluntad de construirse uno, de reencontrarse con el humanismo. Gracias.